FM 89.1, Radio Universidad. Lo hablábamos ayer con cierta preocupación porque estamos conociendo mucha gente que está pasando procesos de básicamente de vías respiratorias, de alguna... No sé si llega a ser gripe, pero viste que está difónico. ¿No está la vacuna hace años todavía? ¿Qué pasó? Claro, entonces lo que nos estábamos preguntando es si llega a venir una ola de frío y los sectores más vulnerables, los sectores los niños, que están en los riesgo, los ancianos. niños, los ancianos, no está la vacuna todavía. No sé si es normal o a esta altura... Pero es raro que este gobierno que no esté... Bueno, No. vamos vamos a consultar a la médica infectóloga, coordinadora de epidemiología de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos del Grupo Estambulian, así que una palabra sumamente autorizada. De los mejores vacunatorios que hay. Sin ninguna duda. La doctora Lilian Testón, no sé si es Testón o Testón. Doctora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es Testón o Testón? Es Testón, con Testón, acento. perfecto, claro, Sí. me faltaba el acento acá. Bueno, doctora, ¿es normal que a esta altura del año todavía no estén las vacunas del plan vacunatorio gratuito? Mira, habitualmente todos los años, para más o menos mediados, fines de abril, ya tenemos la vacuna. Ahora yo he estado consultando porque, bueno, yo tengo pacientes que tienen que de riesgo y aproximadamente para la primera semana de mayo, entre los 10 primeros días de mayo, ya me dijo el doctor Estambulian que la van a estar recibiendo. Ah, bien, bien. Eso se supone que si la reciben ustedes, la reciben también los vacunatorios, los centros sí, asistenciales. por supuesto. Ah, bien, bien. Por supuesto, sí. Sale del gobierno y se distribuye. De acuerdo a su experiencia, por cómo está el clima, hoy por hoy todavía ese atraso no significa nada, no hay problema. No significa nada. El problema que hay, y que hay todos los años, es la campaña que hay que hacer, a lo cual ustedes ayudan mucho, para que la gente vaya y se vacune. Esta campaña además, antivacuna, ¿es cierto que está incidiendo en esto, que hay una baja de vacunación o es más un mito que una realidad? Bueno, nosotros en Argentina, por ahora, no tenemos este problema de grupos antivacunas, Claro. así formados y con la prevalencia que hay en otros países. Yo creo que esta incidencia nuestra tiene mucho que ver con los pediatras que atienden a los padres, que en realidad es un grupo bajísimo el que no recomienda las vacunas. Y además el trabajo de las sociedades científicas, ¿no? La Sociedad Argentina de Pediatría, la de Infectología Pediátrica, la de Infectología, el grupo Estambulian, Benguer Estambulian, hace toda su vida lleva pregonando lo que es la necesidad de vacunarse, tanto en los chicos como en los adultos, porque las vacunas y el agua potable son realmente las medidas que más beneficio han aportado a la salud pública, ¿no? Previenen enfermedades que matan aproximadamente 3 millones de chicos por año mundialmente, ¿no? Y lo que está pasando es que están emergiendo enfermedades que habían sido eliminadas. Claro. Tenemos, por ejemplo, el caso del sarampión. Nosotros hace casi 20 años eliminamos el sarampión y la semana pasada un turista ruso ha contagiado a una persona que es susceptible, por supuesto no vacunada, pero tenemos una población de chicos menores de 1 año que son susceptibles porque todavía no han recibido la vacuna. Entonces es una obligación, es una responsabilidad de los padres y bueno, también del Estado, que esa población vulnerable, como los mayores de 65 años, los que tienen alguna enfermedad, reciban las vacunas, ¿no? Según las recomendaciones. Hay vacunas que, por supuesto, las personas
inmunosuprimidas, aquellas personas que realizan tratamientos para el cáncer o reciben drogas inmunosupresoras, no puedan recibir porque es al virus vivo, como es, por ejemplo, la vacuna de sarampión. Claro. Pero sí los chicos. Y muchas enfermedades, por ejemplo, se murió un chiquito con tos convulsa, la coqueluche, para lo cual también hay vacunas por contagio. Entonces, cosas que no se veían hace mucho, había pediatras que terminaban toda su formación y no habían visto un sarampión, porque la última epidemia creo que fue en el 92. Yo tuve suerte y vi algunos casos, se están volviendo a ver. Europa tiene una epidemia terrible en los países más importantes como Italia, España. Estamos hablando de países subdesarrollados. Y bueno, Estados Unidos, Nueva York, están con casi 400 casos de sarampión y han puesto hasta una multa, además de impedir el ingreso a lugares públicos de los chicos que no están vacunados. Así que bueno, estamos enfrentando un problema que para la salud pública es muy importante, porque no solo tiene que ver con individualmente, sino también con todo el entorno que rodea a la persona no vacunada. Lilian, ¿qué tal? Guillermo Toibero la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, por supuesto que los menores de 3 años, como se dijo siempre, y los mayores son los más vulnerables. Para estos, como siempre, como casi todos los años, ¿va a ser gratuita la vacuna? Sí, por supuesto. O sea, hay un calendario nacional de vacunación que nosotros tenemos un calendario que es comparable a un país desarrollado, ¿no? Tiene incorporadas vacunas que tener que ser pagadas por los padres son realmente muy costosas, claro. ¿No? La vacuna para el neumococo es alrededor de 3.000 pesos. O sea, así que, bueno, desde hace varios años están incorporadas vacunas que previenen la meningitis, la neumonía, que previenen, hay 2 vacunas que previenen el cáncer, que es la de la hepatitis B y del virus del papiloma humano, del HPV, están todas incorporadas en el calendario. Y le pregunto, para los que no están dentro de ese rango, ¿cuáles son? Estamos hablando con la médica infectóloga Lilian Testón. ¿Cuál es el rango? Igual no el rango, sino el motivo, claro, el motivo por el cual alguien tendría que vacunarse si no está dentro de ese rango de los menores chiquitos o los ancianos. Bueno, los chiquitos, por lo que comentaba antes de que los pediatras aconsejan siempre a los padres sobre las vacunas y bueno, tienen charlas muy muy extensas sobre el tema, sobre todo para convencer a aquellos que han escuchado sobre el autismo, cosas que no tienen ninguna evidencia científica, nada que lo avale. El calendario se cumple en casi un 90% en lo que es los chicos. Y el grupo que vos me preguntás es el grupo que, por ejemplo, de personas con factores de riesgo propios, con comorbilidades, como ser diabéticos, fumadores, pacientes con problemas respiratorios, problemas renales, embarazadas, o esas personas también con la receta médica, los centros periféricos y los hospitales las vacunan sin ningún costo. La última que le hago, por lo menos de mi parte, más que nada es una pregunta para desasnarme totalmente, ya que tengo la chance de preguntárselo a un especialista. Porque en algún momento se había dicho que si por algún motivo alguien se daba la vacuna de la gripe, todos los años se la tenía que dar porque si no quedaba expuesto mucho más que cualquier otro. ¿Es así? No, expuesto mucho más que cualquier otro no. El tema es que todos los años circulan cepas distintas de virus de la gripe. Sí. Si vos te acordás, nosotros en el año 2009 o 2010 lo de la gripe A.
exacto, la gripe aviar, la gripe... Sí. Varios nombres tuvo. Bueno, ese año circuló una cepa, que era la H1N1, que no estaba incorporada en la vacuna. A partir de ese año se incorporó esta cepa porque, bueno, es una cepa que hizo una pandemia. Salió, no se sabe si de Estados Unidos o de México, y todos los continentes tuvieron una epidemia de gripe. Por eso fue una pandemia. Entonces, todos los años hay centros de referencia. Nosotros tenemos el Instituto Malbrán, que tipifica los serotipos de virus que circularon durante el año pasado, por ejemplo. El hemisferio norte hace lo mismo en sus laboratorios de referencia. Entonces, con eso hace la composición de la vacuna que se usará al año siguiente. Por eso es la necesidad de vacunarse todos los años. Bien. Doctora, finalmente, ya en un tema que tiene más que ver con política sanitaria, ¿es cierto que con este gobierno se disminuyó la cantidad de vacunas obligatorias de parte del Estado? Creo que son de 19, se pasó a 11 o 12, y que esto no puede ser considerado una buena política de salud. ¿Usted coincide con eso? Se eliminó una vacuna que se había incorporado recientemente, que es la vacuna a los 11 años contra el meningococo. Más que nada, no para la protección individual del sujeto, sino para lo que, no sé si alguna vez escuchaste, lo que se denomina inmunidad de rebaño, que se vacuna a una persona y esa vacuna, el efecto de la vacuna se traslada a todo su entorno, o sea, a los abuelos. Te doy el ejemplo de la del neumococo. Sí. El neumococo produce neumonía como principal enfermedad invasiva. El nene se vacunaba con el calendario completo de vacunación, le disminuía el riesgo de tener neumonía a los abuelos. Claro, por ejemplo, ¿no? otras personas de riesgo dentro de la familia. Exacto, perfecto. Otras personas susceptibles. Bueno, con esta vacuna que yo no sé si se sacó del calendario o porque la cantidad de vacunas que tenían no alcanzaban para vacunar al grupo que sí la necesita para no desarrollar la enfermedad, y a este grupo de 11 años o 12 años que lo hacía para, como efecto rebaño. Por eso no se vacunó este año a los chicos de 11. No sé si esto va a ser así del año que viene. Bien. Pero es la única vacuna de la que yo tengo noción que realmente se hicieron notas y bueno, salió esta política desde el ministerio, desde lo que es la Secretaría de Salud. Otras vacunas quizá tuvieron un faltante y habrán llegado más tarde. Por eso quizá te quedó en tu memoria y registraste que había 2 vacunas que se habían sacado del calendario. Pero no, es esta sola. Perfecto. Es buena la aclaración, porque he escuchado, por ejemplo, de funcionarios de salud del ministerio anterior que dicen que este gobierno disminuyó la cantidad de vacunas. Usted dice que salvo este caso, además el programa de vacunación de hace 4 años sigue vigente. Sí, el programa sigue vigente. Bien. Bueno, igualmente lo que están diciendo no es que disminuyó la cantidad de aplicaciones de vacunas, sino la cantidad de provisión que el Estado da. Ahí está un poco la crítica, ¿no? Ese es el tema. Que está dando menos... Están dando que hay faltante. Menos dosis. Que hay faltante. Esa es por lo menos lo que yo escuché, que por temas presupuestarios se bajó la cantidad. En vez de 5 millones de tal vacuna, se estaban repartiendo 2,5 millones. Una cosa así. Bueno, todos los años salen, como a principio de año, salen los porcentajes de vacunación que recibieron los chicos, ¿no? Correcto. Cuántos chicos se vacunaron y cuántas dosis se dieron. Sí. Si esto pasó este año, el año próximo, o sea, en el 2020, se va a poder evaluar durante los últimos 5 años o los últimos 2 años, cuántas dosis menos se aplicaron.
Perfecto. Bueno, importante. Bueno, doctora, la recomendación siempre es vacunarse contra la gripe a las personas Anualmente. anualmente. Anualmente, y en este grupo, en los menores a partir de los 2 años hasta a partir de los 2 años, y las personas que hablamos que de riesgo por comorbilidades, y los mayores de 65 años. Y usted tiene el dato de que aparentemente en 15, 20 días ya está empezando a llegar las partidas de vacunas. Sí, y además creo que hoy es el primer día de frío. Claro. Creo que anteayer y hoy es realmente el primer día que hizo frío. Sí, estábamos con esta que a la mañana hacía mucho frío y a la tarde ya hacía 30 grados, pero días de frío empezaron ahora. Y todavía no hay en ningún lado vacuna, ni siquiera en los vacunatorios privados, y sí, bueno, esta promesa de que para los primeros días de mayo vamos a contar con la vacuna. ¿Es cierto que tiene que ser aplicada 15, 20 días antes de que vengan los fríos fuertes, si no, no tiene efecto? Al igual que todas las vacunas, sí se recomiendan, es lo que tarda el organismo en desarrollar la inmunidad. Bueno, recemos que no vengan los fríos, entonces. Sí, recemos que no venga la frío. Tal cual. Doctora, ha sido un placer escucharla, muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes. Chao, Muchas Lilian, gracias. hasta luego. Hasta La doctora luego. Lilian Testón, médica infectóloga y ni más ni menos que coordinadora del el grupo Estambulian. Así que una voz muy autorizada.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.